Otro lado de la línea con Fernando Villavicencio, periodista y activista político. Muy buenos días. Buen día, un gusto. Creo que por Skype tenemos algún problema. Efectivamente, sí, pero vamos a obviar la tecnología de ese nivel y vamos por la manera tradicional, Fernando. Quisiera, primero que nada, aprovechar la oportunidad de conversar con usted, que es un periodista muy reconocido, un periodista también respetado a nivel nacional e incluso internacional. Ha tenido usted la oportunidad de realizar investigaciones periodísticas para medios internacionales como es The Guardian, entre otros. Por ello, y con este contexto, me permito consultarle su opinión personal sobre lo sucedido en semanas anteriores con Ramiro Cueva y Rafael Correa. Ramiro Cueva, hay que recordar, es gerente de Ecotel. Usted, basado en su experiencia, en la manera en que se lleva a cabo esta labor, esta profesión, ¿considera que lo que sucedió ahí excedió el periodismo, deja mal parado a los periodistas o por lo contrario es simplemente un hecho que nada tiene que reprocharse? Bueno, yo considero que Rafael Correa durante los 10 años acumuló odios y una tempestad de venganza en el país que a veces es muy difícil controlar. Pero yo creo que es trabajo de quienes nos sentimos víctimas, ya sea desde el periodismo, desde la disidencia política y otros, saber canalizar con mayor eficiencia la forma como nos vengamos o cómo hacemos justicia. Creo que el término exacto es hacer justicia. Vea, en mi caso personal, yo he recibido 9 juicios penales de Rafael Correa y una acción civil que me quitó $48,000, es decir, la plata de mis hijos, de mi familia. Sin embargo, yo un día, cuando allanaron mi casa en forma violenta, con cerca de 20 hombres con ametralladoras, pasamontañas, y se llevaron toda la información que yo tenía, ese día, ante el dolor y la tragedia de la que fui víctima, dije que no actuaría con violencia, que actuaría con inteligencia, y que le derrotaría y les enviaría a la cárcel con lo que sé hacer, con periodismo. Y desde entonces hice eso. Investigué, publiqué, y hoy gran parte de esta asociación ilícita, de esta delincuencia organizada, está yendo a prisión. Ya tenemos a algunos en la cárcel, otros están en camino y otros ya están allende las fronteras, llamados prófugos. Es decir, yo respeto como el que más la reacción de la gente. Creo que Ramiro Cueva, como todos los ciudadanos víctimas, tienen todo el derecho de reaccionar como a bien quieran, pero en mi caso particular yo escogí otra forma, que es la forma de hacer periodismo y de hacer justicia. Por eso es que he llevado los casos más graves de corrupción de este país, como el tema que usted está mencionando, el tema Petrochina. Estamos hablando de un colosal atraco a los fondos públicos que supera los $2,000 millones. Pero yo no puedo ir a hacer venganza con mi propia mano. Yo tengo que exigir que la justicia investigue y recupere esos recursos públicos. Y eso es lo que he hecho hace 7 meses cuando le entregué más al exfiscal Carlos Vaca y no hizo nada. Yo le pedí al exfiscal Vaca que inicie el proceso contra Correa por el tema Petrochina y solicite una medida cautelar de prohibición de salida del país. ¿Quién permitió la fuga de Correa? Fue el señor Vaca, el exfiscal Vaca. Y ahora estamos aquí. Me ha convocado el fiscal Pérez, he entregado toda la información posible, números de cuentas, empresas offshore, y con base a esa información que Fernando Villavicencio ha entregado, más de 3 gigabytes de información, es que la Fiscalía, en forma muy acertada, aunque sea a destiempo, ha solicitado esta serie de asistencias penales internacionales a cerca de 12 países, entre ellos la mayoría de territorios offshore, para identificar cuentas bancarias, transferencias y todo este entramado corrupto. Fernando, precisamente sobre esa asistencia que se estaría tramitando para que llegue al menos a 8 países con la finalidad de rastrear la ruta del dinero, esto de Petroecuador,
Cabe consultar nuevamente. Usted acaba de mencionar de que usted ha entregado incluso con números de cuenta las respectivas denuncias, el apoyo que ha brindado incluso a la denuncia inicial. Sin embargo, ya se dejó conocer que esta asistencia penal internacional se estaba pidiendo de manera general, es decir, en otras palabras, el impulso fiscal fue dirigido a solicitar por nombres, más no con especificidades como son los números de cuenta o incluso en qué entidades bancarias estaría el dinero, cosa que ya expertos internacionales y de derecho penal internacional precisamente hicieron mención y dieron su opinión diciendo que esto podría entorpecer precisamente la información que regrese, puesto que mucha de ella viene de paraísos fiscales y por sus leyes y normas no va a ser exitosa. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, no es tan precisa esa información. Si usted lee muy bien el impulso fiscal, ahí se incluyen números de cuentas, bancos específicos y nombres de los titulares de esas cuentas en esos bancos y de empresas. Por ejemplo, en el caso de Dubái, se pide que se remita las cuentas bancarias de la empresa Livingston Financial Corp. Esta empresa es de propiedad del zar petrolero Enrique Cadena Marín. También se pide a Estados Unidos que remita los movimientos bancarios de las cuentas de la empresa Easton Trading de Nevada, que es otra empresa de Enrique Cadena Marín, lo propio de la empresa Rayton Capital and Shipping de Panamá, otra empresa del zar petrolero Enrique Cadena Marín. Así también se solicita de empresas de Alex Bravo que aún no han sido recuperadas de esa información, como el caso de la empresa BLC de Nueva Zelanda. Es decir, si bien existe un pedido general de algunos ciudadanos, exfuncionarios públicos de alto rango, también hay información muy precisa de la que corresponde a operadores privados, como este caso el señor Enrique Cadena Marín, que he denunciado desde el año 2009, es uno de los principales operadores de lobistas de la reventa del crudo, y que luego con los papeles de Panamá filtrados del año 2016 nos permitieron a todos tener claridad de que este señor operaba y recibía al menos él $1 por cada barril de petróleo a través de las empresas Easton Trading que acabo de mencionar y Livingston Financial Corp de Dubái. Es decir, si hay información precisa, muy importante, pero esta es un solo impulso, si vienen nuevos impulsos. Yo el día de hoy voy a Fiscalía y voy a pedir que se incluya en los pedidos también la información de Irán y de Qatar. ¿Sí? Recuerde usted que en forma muy misteriosa varios vuelos del avión presidencial se han dirigido a Dubái y a Qatar sin que exista ninguna justificación política o de relaciones entre los países que he referido. Es decir, esto recién empieza, se va a demorar un poco, pero ya existe suficiente información en el caso Petrochina que confirma que el país ha perdido desde el año 2009 aproximadamente $4 por barril. Yo le invito a los ecuatorianos, que les va a doler la cabeza que hagan la operación, $4 por barril, multipliquen por 300,000 barriles diarios que ha entregado el Ecuador a los chinos para pagar la deuda externa contratada por Rafael Correa, y realmente se nos cae el país y el país de dolor, porque lo que se han llevado es infame. Mientras la crisis actual arrasa con todo lo que puede, estos señores se llevaron el santo y la limosna. Fernando, usted ha vuelto a poner el nombre de Alex Bravo al frente, es decir, que nos deja entrever que Alex Bravo no era una simple pieza, sino por lo contrario pareciera todo un jeque de las negociaciones, puesto de que hoy por hoy ya guarda prisión por otros delitos, pero al parecer aún queda mucho más por saber de lo que habría hecho Alex Bravo en su momento. ¿Estamos en lo correcto? Absolutamente. Mire lo que hizo la fiscalía anterior, tanto este señor Chiriboga como este otro señor que ya no está en el país, Carlos Vaca, realmente fue una payasada. Y sin embargo el país tuvo que aplaudirlo porque en medio de la inacción y la impunidad lo que hicieron ya parecía una proeza. El señor Alex Bravo en calidad de gerente de Petroecuador, porque recuerde usted que le premiaron luego de haber asaltado la refinería Esmeraldas,
le premiaron entregándole la gerencia general de la mayor empresa del país como es Petroecuador. Este señor fue el que autorizó y lideró la negociación de la firma de una línea de crédito con el ICBC, el Banco Industrial y Comercial de China, por 970 millones de dólares pagados con petróleo. Y por eso es que la Fiscalía ahora está investigando el tema Petrochina, también lo involucra al señor Alex Bravo. El señor Marco Calvo Piña, que quiere pasarse de agache en una cárcel por un asunto tan chiquito como Refinería Esmeraldas. Este señor Calvo Piña es aquel que en calidad de presidente de Petroecuador autorizó y firmó en algunos casos los contratos petroleros más lesivos, como es el contrato con Petro Tailandia, sin que exista una alianza estratégica en firme y en condiciones lesivas para el Estado ecuatoriano. Es decir, lo que los señores están viviendo ahora en prisión, que realmente es una vacación, que los señores tienen que enfrentarse a los procesos más graves de corrupción, como son los que estoy revelando, el tema Petrochina, el mismo tema de Refinería Esmeraldas, pero no por delitos tan pequeños como la asociación ilícita, sino por el peculado. Vea usted, y en el caso del peculado de Refinería Esmeraldas, no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí se hizo algo. El señor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado anterior, este señor emitió un informe abstentivo a favor de la compañía Worley Parsons, que era la fiscalizadora. Es decir, se le liberó de responsabilidad a la empresa, a la más grande corrupta del país, que fue Worley Parsons, la empresa que fiscalizó el proyecto de Refinería Esmeraldas. Fernando, de los siguientes nombres que constan, son algunos más, pero de los principales que hemos tomado del impulso fiscal que hemos hablado esta mañana, están Correa, Glass, Chiriboga, Polit, Mera, Poveda, entre otros. ¿Cuál de ellos es el más relevante? ¿Cuál de ellos Fiscalía debería tener especial enfoque en investigar? Bueno, los principales en orden jerárquico son como usted ha mencionado. O sea, Correa fue él quien dispuso a través del decreto ejecutivo la contratación de las líneas de crédito con China y Tailandia, y luego también fue quien dispuso a nivel operativo la entrega y firma de los contratos comerciales de crudo para pagar esa deuda. Y segundo en importancia es Jorge Glass, porque fue él, en condición de delegado de Correa al directorio de Petroecuador, quien manejó toda la contratación, tanto de deuda pública como de la entrega de contratos de provisión de crudo, y fue el que lideró los viajes y las negociaciones directas con el Banco de Desarrollo de China, con Petrochina, Unipeg y con Petro Tailandia. Y el tercero en importancia, en efecto, es el señor Rafael Poveda Bonilla, un ciudadano que está de agache y se está sacando una maestría en Chile. Este señor es muy importante porque en su condición de ministro coordinador de los sectores estratégicos fue quien acompañó a Glass en todas las negociaciones de China y Tailandia. Aquí lo sorprendente es que su primo, Bayardo Poveda Camacho, que también aparece en el impulso fiscal, este señor es abogado, pertenece al estudio jurídico Bustamante y Bustamante, y mire usted que siendo primo hermano de Bayardo Poveda, es quien firma como apoderado y representante del intermediario Taurus Petroleum, y la empresa que carga el petróleo. Mire usted semejante desfachatez, que mientras el primo negocia los contratos con $4 menos por barril, este señor, el primo, Bayardo Poveda, es el representante de la empresa que carga el petróleo y revende ganándose los $4 por barril. Es decir, las pistas están claritas. La Fiscalía tiene casi todo el paisaje claro. Lo que ahorita está en un proceso es de reconfirmación de los datos que muy pronto, en pocas semanas, le permitirá ya al fiscal Paul Pérez iniciar la instrucción penal por peculado, delincuencia organizada y otros en contra de Rafael Correa y más de 40 exfuncionarios. La mayoría ya están fuera del país, pero estamos hablando de la mayor trama de corrupción. Esto pone en evidencia todo lo contrario de lo que decía el ex fiscal Carlos Vaca y algunos abogados, de que no era posible llegar a Correa a través de los casos de corrupción. Mentira, sí se puede, sí se pudo, y se va a llegar a Correa y a toda la mafia a través de estos procesos para no solo señalar su responsabilidad, sino recuperar el dinero. Si no se recupera el dinero, no tiene ningún sentido
la famosa alaraca de vamos a luchar contra la corrupción. Fernando, finalmente, siempre en honor al tiempo y que este es muy corto cuando uno está en el aire, un perito ha sido ya designado para revisar la grabación de la sesión del Consejo de Administración de Petroecuador del 23 de julio del 2009. Usted que ha estado al tanto y que ha hecho precisamente un labor investigativo, ¿qué nos puede decir de qué sucedió ese día? ¿Cree que habrá evidencia contundente en esa grabación que debe ser considerada por Fiscalía? Esa grabación es clave. Yo he entregado los documentos que soportan la decisión que se tomó ese día. Ese día, el directorio de Petroecuador y el Consejo de Administración de Petroecuador tomaron la decisión de autorizar la firma de la primera línea de crédito con Petrochina y el Banco de Desarrollo de China por $1.000 millones. Y ese día, sin que exista incluso decreto ejecutivo, consta en documentos que fue Rafael Correa quien dio la orden. Él dispuso de que se firme esa línea de crédito y se pague esa línea de crédito con petróleo. Y ahí van a aparecer una serie de funcionarios que también se han pasado de agache, como la exministra María Elsa Viteri. Ella cuestiona la entrega del petróleo y que este petróleo sea objeto de reventa. Ella dice que debe eliminarse la cláusula de los contratos que garantizan el libre destino, es decir, esta forma de que los chinos no llevan el petróleo a sus refinerías y permiten revender en Perú. Sin embargo, de ella oponerse, exigir que se saque esa cláusula, ella aprueba la firma del contrato. También tendrá que responder Diego Borja, porque Diego Borja fue quien estuvo en ese proceso de negociación. Y lo más importante, los que se han pasado todo este tiempo de agache y como santos, la cúpula de la Fuerza Naval. El país tiene que saber que fue la Fuerza Naval, su cúpula, la que ensambló los mayores negociados en la historia petrolera de este país. Y fue Luis Jaramillo Arias, ex comandante general de la Fuerza Naval, si no me equivoco, o al menos alto mando militar, al frente de Petroecuador, quien firmó el primer contrato de línea de crédito pagada con petróleo con Petrochina. Esta es más o menos la información que se revelará en el audio, en la grabación que será abierta judicialmente en las próximas horas. Gracias, Fernando, por nuevamente brindarnos de su tiempo y la oportunidad de conversar con usted, que ha sido una parte clave en estas denuncias, puesto que entendemos y usted se ha ratificado, entregado información contundente para las investigaciones y que seguramente estarán arrojando ya las primeras luces en lo que viene a ser las siguientes semanas.